We always called each other good fellas. Like you'd say to somebody, you're gonna like this guy, he's alright, he's a good fella, he's one of us. We were good fellas, wise guys. Goodfellas es sinónimo de clásico y sinónimo de una de las mejores películas de todos los tiempos. Martin Scorsese dirigiendo al dúo Robert De Niro, Joe Pesci, quienes se la pasaron haciendo de la suya junto a un joven Ray Liotta que le dio vida a Henry de manera sublime. Henry no tenía techo, pasó de ser el che pibe de la mafia cuando era un niño a amasar fortunas con grandes jugadas, entre ellas el famoso robo a Lufthansa en el aeropuerto John F. Kennedy el 11 de diciembre de 1978. Lo más interesante de todo es que Goodfellas está basada en una historia real. For us, to live any other way was nuts. To us, those goody-good people who work shitty jobs for bum paychecks and who took the subway to work every day, worried about their bills, were dead. And they were suckers. They had no balls. If we wanted something, we just took it. If anyone complained twice, they got hit so bad, believe me, they never complained again. La película comienza de manera genial, mostrándonos la violencia que manejaban esos muchachos, especialmente Jimmy y Tommy. Henry miraba toda esa sádica escena en cierto punto sorprendido de la violencia de sus compañeros. Luego de esto, Henry, el protagonista y narrador de la historia, viaja con nosotros al pasado para contarnos toda su historia dentro de la mafia. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. It was there that I knew that I belonged. To me, it meant being somebody in a neighborhood that was full of nobodies. Algo que me pareció increíble de este film es cómo logra meterte dentro de ese mundo, como si fueras uno más de ellos. Los detalles que nos brinda Henry son tan precisos y profundos que tienen ese efecto. Y esto sucede durante todo el film. Por eso, una de las cualidades más importantes del mismo es que no te podés despegar de la pantalla porque todo el tiempo te estás imaginando esa vida y siendo uno más. Toda la introducción de la película es espectacular, con ejemplos simples y hablando como narrador te muestra cómo fue entrando la mafia, qué cosas hacía, cómo se iba ganando el respeto de los demás, etc. Es fenomenal. Incluso vemos cómo cambió su mirada sobre lo que era la mafia. Obviamente, siendo adolescente veía todo como diversión, pero en poco tiempo pasó de estacionar Cadillacs a reventarlos. La presentación de la mayoría de los personajes también me pareció sublime. It was when I first met Jimmy Conway. Si bien podrían haber dejado cosas no tan claras como lo hacen y dar pie a la imaginación del espectador, creo que para esta película le queda bien. Estamos adentrándonos en un mundo desconocido para la gran mayoría de nosotros. Hay cosas que no entran en nuestra cabeza y que está bien que sean explicadas como si fuésemos bebés que todavía no saben hablar. También tengamos en cuenta que la película es del año 1990, el mundo era otro y las personas tenían mucha menos información de la que tenemos ahora. Hoy conocemos bastante más cómo funcionan las mafias y una película más actual podría mostrarnos las cosas de manera menos explícita, dando más pie a la imaginación, pero para ese momento creo que estuvo muy bien. Algo bueno es que se presentan los personajes que en ese momento tenían cierto peso dentro de la mafia, como Polly o Jimmy. Por ejemplo, Tommy, que era un don nadie cuando Henry era chico, no tuvo una presentación, sino que lo fuimos conociendo mientras iba creciendo junto al protagonista. Es genial el parecido que tenían los pibes a Joe Pesci y Ray Liotta, sus versiones adultas. Me pareció genial esta escena, donde casi se desconocen. Se siente tan real que estamos igual que Henry, totalmente desconcertados de la actitud de Tommy. Really funny. Really funny. You know, maybe it's me, I'm a little fucked up, maybe. But I'm funny how? I mean, funny like I'm a clown, I amuse you, I make you laugh, I'm here to fucking amuse you. What do you mean funny? Funny how? How am I funny? Y esta escena es un fiel reflejo del film, una bomba que puede explotar por cualquier motivo, un desconocimiento que se puede dar y pudrir todo, como lo hace Henry al final delatando a sus ex amigos. La realidad es que Tommy no necesitaba mucha presentación, con un par de apariciones ya nos dimos cuenta de la clase de psicópata y sádico que era. Curiosamente también te hacía estallar de risa. Vamos con un compiladito de Tommy. I don't mean to be out of order, no. You don't mean to be out of order? You're kidding. What do you mean you're kidding? You're breaking my fucking balls? I'm fucking kidding with you. You fucking shoot the guy? He's dead. Good shot. What do you want from me? Como perlita fue uno de los discursos más cortos de un ganador de Oscar. Oh, it's my privilege. Thank you. Pesci dijo que no tenía nada preparado porque pensó que no lo iba a ganar y que le salió eso. Volviendo al film, luego de que lo atrapan al pequeño Henry y que el abogado tenga comprado al juez, lo felicitan y toman eso como un bautismo, su verdadera iniciación en el mundo de la mafia. Man, I'm not mad. I'm proud of you. You took your first pinch like a man and you learned the two greatest things in life. Never rat on your friends and always keep your mouth shut. De hecho, es la máxima ironía. Festejan la iniciación de Henry dentro del edificio de lo que sería la representación máxima de la justicia.
La actuación de De Niro es increíble. Sabemos que el papel de mafioso le queda perfecto a este actor y definitivamente esta fue una de sus mejores interpretaciones. Scorsese también la rompió toda en este film. Por ejemplo, los planos secuencia que mete son impresionantes. Ni hablar del plano que mete de Henry entrando al restaurante con Karen, su novia en ese momento. Está considerado como uno de los mejores planos de todos los tiempos y cuando lo vi por primera vez me dejó recalculando bastante. Como sucede en El Lobo de Wall Street, curiosamente también dirigida por este crack, se romantiza tanto al protagonista y a su actividad que parece que es una especie de dios, llegando a extremos donde algunas personas lo quieren imitar. Jordan Belfort es, para muchos emprendedores y vendehumos, un crack de los negocios, idolatrado. De hecho, luego de haber estado en la cárcel varios años, salió y ahora vive viajando por el mundo dando charlas, con una deuda inmensa al Estado que nunca va a pagar. Pero no voy a hablar mucho de él. Si querés empaparte de Jordan Belfort y del Lobo de Wall Street, le dedicamos un video bastante picantón que obviamente te recomendamos verlo. Bang, bang, bang. Digits. En Goodfellas sucede lo mismo. Los personajes se ven super cool, Henry se llena de guita, vive tremenda vida, te hace reír tanto con su grupete de amigos que te terminás encariñando con ellos. La película es una romantización de la mafia, del crimen, porque la vemos desde el punto de vista de Henry, alguien que quería ser mafioso y que le encantaba esa vida desde que era un niño. Pero la verdad es que lo que hacen es terrible. No nos olvidemos que esta es una historia verídica. Mataban personas a mansalva, robaban lo que se les cantaba, vivían tremenda vida estafando, vendiendo droga, etc. And as soon as the deliveries are made in the front door, you move the stuff out the back and sell it at a discount. Doesn't matter, it's all profit. Y ahí está la magia del director y de cada una de las personas que trabajaron en esta película. Nos transmitieron algo que fue real de una manera épica que no te permite despegarte de la pantalla ni un segundo y que, como dijimos, te hace encariñarte con los personajes. What do you do? I'm in construction. I don't feel like you're in construction. No, I'm a union delegate. Siguiendo con este hilo, la escena donde Tommy mata a Spidey es excelente. Cuando le pega el tiro en el pie, me estallé de risa. Voy a usar este término del que somos orgullosos creadores. Esto es violencia que te hace reír pero no te convierte en sádico. O al menos eso quiero creer. La segunda vez que vi esas escenas ya no me hicieron reír, sino que todo lo contrario. Como ya sabía lo que iba a venir, no me sorprendí por la reacción de Tommy, sino que me puse a pensar en lo hijo de puta que fue matando a un pibito que al parecer era recontra bueno. Me dio muchísima lástima. Me gusta mucho ver algunas películas más de una vez porque seguís descubriendo cosas. Te súper recomiendo ver esta obra maestra de nuevo. Why don't you go fuck yourself, Tom? La relación entre Henry y Karen fue bastante rara, por no decir mega tóxica. Ella era una chica con mucha actitud que no tenía miedo a las armas ni al mundo de la mafia. De hecho, I know there are women like my best friends who would have gotten out of there the minute their boyfriend gave them a gun to hide. But I didn't. I gotta admit the truth. It turned me on. me parece que quizás no era completamente consciente de las cosas que hacía su pareja. Quizás sí, y prefería no ver el panorama completo. Por ejemplo, la estupidez que le dice Henry en la siguiente escena es monumental. Nobody goes to jail unless they want to, unless they make themselves get caught. They don't have things organized. I know what I'm doing. I got things organized with these guys. El matrimonio fue empeorando a lo largo de la película. Lo que me llama la atención es cómo estuvieron tanto tiempo juntos, casi 25 años de casados. ¿Qué los unía luego de haber pasado todo lo que pasaron? Mi teoría es que eran las hijas, pero obviamente cada pareja es un mundo y no lo sabremos. Do you love her? You know I love you. No, I don't. Karen, please. The truth was that no matter how bad I felt, I was still very attracted to him. Para los Goodfellas, como para cualquier grupo criminal, estar tan al borde del abismo durante tanto tiempo no podía durar demasiado. Por más talento que pudieran tener y quizás un poco de suerte, en algún momento iba a irse todo al carajo. Este fue el principio del final de Tommy. Now go home and get your fucking shine box. Motherfucking you! Ahí volvimos a la escena del inicio del film, donde tienen al capo de la mafia en el baúl de su auto. We had a serious problem with Billy Bat. Tommy had killed a made guy. Bat was part of the Gambino crew and was considered untouchable. So before you could touch a made guy, you had to have a good reason. You had to have a sit down and you better get an okay or you'd be the one who got whacked. También queda en evidencia la locura que tenían Pesci y De Niro cuando desentierran el cadáver de Billy Bats porque iban a edificar ese lugar. Además, se notó que siempre el más humano era Henry. Humano entre muchísimas comillas, pero se entiende el punto. Hey, Henry.
Después caen varios en prisión por la que se mandaron en Florida, cuando casi tiran a la jaula a los leones al, lamentablemente, hermano de una empleada del FBI, quien los terminó delatando. Good trip, good life. Get out soon. Como vimos, dentro de la cárcel, Henry vende droga y así mantiene a su familia. Cuando sale, Polly le pide que deje ese negocio, que está bien que lo haya hecho para sobrevivir en la jaula, pero que afuera se olvide. Obviamente, Henry no le hizo caso. Polly, why would I want to get into that? Don't make a I'm jerk not- out of me. Just don't do it. Within a couple of weeks, it got to be so big, I needed some help. So I got Jimmy and Tommy to come in with me. Luego sucede algo muy importante para la vida de todos los Goodfellas, el golpe a Lufthansa, el mayor robo de efectivo de los Estados Unidos de toda la historia hasta ese momento. Jimmy, la cabecera del golpe a Lufthansa, estaba cada vez más paranoico, por eso les prohibió comprar cosas caras a quienes participaron del hecho. Esto es lógico. 2 days, one guy gets a fucking caddy, the other one gets a $20,000 MiG. Bring it back. Lo que no es tan lógico es que los empezó a matar como si estuviese cortando el pasto de su casa. La escena cuando Jimmy se encapricha con matar a Morrie es increíble. Grandísimo acierto poniendo la canción Sunshine of Your Love de Cream con la cara de psicópata y de decisión de De Niro. Sublime. That's when I knew Jimmy was gonna whack Maury. That's how it happens. That's how fast it takes for a guy to get whacked. A pesar de que Jimmy le dijo a Henry que no lo iban a matar, cuando salen del bar, a Tommy se le cruzan los cables y le clava un destornillador en la cervical. Recontra fuerte me pareció esa escena. Le desconectó la cabeza del cuerpo. Durísimo. No la mostramos porque el tío YouTube nos va a desconectar los dólares de la cuenta bancaria. Más duro aún. A Tommy le dijeron que iba a ser parte de la familia, el máximo honor dentro de la mafia. Como dijo Henry, See, it's the highest honor they can give you. It means you belong to a family and a crew. It means that nobody can fuck around with you. pero la realidad es que los capos lo mataron por la que se mandó con Billy Butts, y dentro de los códigos de la mafia tenían razón, no había nada que pudiesen hacer. He's gone. He's gone. That's it. Después de este suceso importantísimo donde el trío dinámico se rompe, hay un corte importante en la película. Ahora nos ubicamos el 11 de mayo de 1980. Nuestro personaje está completamente perdido en la cocaína, al parecer le gusta probar en buena cantidad lo que vende. Scorsese nos transmite velocidad, paranoia, vértigo con los planos erráticos, con la música y también con el guión, donde Henry tenía un día a las corridas donde todo le iba saliendo muy mal. Yep, that's it. Claramente la mafia no es lo que era, Henry no es lo que era y el final estaba al caer. La policía atrapa a Henry y a quienes lo ayudaban con la distribución de la droga. All day I thought the guys in the helicopter were just local cops busting my balls over Lufthansa. They turned out to be narcs. They've been on me a month. Phone tap, surveillance, everything. Es muy triste lo que sucede. Henry y Karen estaban totalmente en la ruina, él sabiendo que los iban a matar en cualquier momento. Where's the stuff that I left, Karen? I flushed it down the toilet. And that was worth $60,000. I need that money. That's all we got. Take this. $3,200. That's what he gave me. Jimmy had never asked me to whack somebody before, but now he's asking me to go down to Florida and do a hit with Anthony. That's when I knew I would never have come back from Florida alive. Sabíamos que la única que le quedaba a nuestro personaje era la de mandar a todos al frente metiéndose en el programa de protección a testigos y salvar tanto su vida como la de su familia. Y así lo hizo. Debe ser tremendo mandar al frente a las personas que tuviste tanta relación durante tantos años, que te dieron trabajo, que te ayudaron a crecer, etc. Digamos que Henry fue el máximo traidor que podía existir, pero bueno, era eso o morir. Al final termina rompiendo la famosa cuarta pared. Es un gran discurso. We ran everything. And now it's all over. There's no action. I have to wait around like everyone else. Finalmente Henry se convirtió en todo lo que no quería hacer. For us, to live any other way was nuts. To us, those goody-good people who work shitty jobs for bum paychecks and who took the subway to work every day, worried about their bills, were dead. Esta película, además de meterte de lleno en el mundo de la mafia, es como una inyección de Italia llena de espaguetis con albóndigas y calidez. Particularmente mi familia tiene raíces tanas y me reí con muchas cosas de la película que me remontaron a diferentes escenas familiares. Paulie and his brothers had lots of sons and nephews, and almost all of them were named Peter or Paul. Plus, they were all married to girls named Marie, and they named all their daughters Marie. Y si hablamos de Italia, la comida es un aspecto fundamental que obviamente estuvo presente en el film con varias escenas increíbles, como la siguiente. And he had this wonderful system for doing the garlic. He used a razor
and he used to slice it so thin that it used to liquefy in the pan with just a little oil. Vinny was in charge of the tomato sauce. I felt he used too many onions, but it was still a very good sauce. Johnny Dio did the meat. We didn't have a broiler, so Johnny did everything in pan. It used to smell up the joint something awful, and the hacks used to die, but he still cooked a great steak. Como perlitas, los padres de Martin Scorsese actuaron en la película. La madre, Catherine, la rompió toda como Messi contra el Real el 23 de abril de 2017, siendo la mamá de Tommy con varias escenas geniales. Y cómo olvidar la escena donde están los tres cenando con ella, re tranquilos, como si no les importara tener un cadáver en el baúl, diciendo que mataron a un ciervo y que por eso Tommy estaba lleno de sangre, haciendo chistes relacionados al muerto. Tremendo los pibes. Guy's got a nice head of white hair. Looks like somebody we know. Y el padre, Charles Scorsese, tuvo menos participación. Lo vimos cocinando cuando Henry estaba dentro de la cárcel. Otra perlita, Michael Francese, el ex mafioso y ahora youtuber, habla de la escena de la presentación. Cuenta que se recontra calentó porque lo metieron en la película sin su permiso, que además él no tenía nada que ver con esa mafia. También comenta la escena de Joe Pesci y dice que es el mejor retrato de un hombre de la mafia. Yeah, now, I don't think you really look like me. I'll be honest with you. I was in the theater. I had just gotten out of prison, and I went to see this with my wife. And after a few minutes, she looked at me and she said, you know, is this really what you guys did? Is that what your life was all about? And I said to her, honey, come on, it's a movie. They make things up, you know, don't pay attention. No sooner do I say that than they introduce my character, and she looks at me and I said, come on, we gotta go. And I walked out because I didn't know why they put me in. It was a different crew. Goodfellas, al momento del estreno, fue la película con más puteadas de la historia. Fuck y sus derivados se dijeron más de 300 veces, aproximadamente 2 por minuto. En el guión, la palabra mágica estaba escrita menos de 100 veces, pero se fue todo al carajo debido a las tremendas improvisaciones, principalmente de nuestro queridísimo Joe Pesci. No. Easy. Que por cierto, en su momento sacó tremendo temazo rapeando. Ray Liotta era un capo total. Acá algunos datos relacionados con él y Goodfellas. Irving Winkler, el productor del film, no estaba del todo convencido en darle el principal a Ray. Cuando el actor se enteró de esto, interrumpió una cena del productor, le pidió un rato para hablar en privado y claramente lo demás es historia. Lamentablemente su madre murió durante el rodaje. Obviamente esto le hizo vivir todas sus emociones a flor de piel. Y según él, en las escenas donde tenía que pegarle a alguien lo hacía con muchísima bronca, dando mayor realismo a su interpretación. ¡Qué actorazo! La escena donde festeja en la ducha es tan genuina que es para aplaudirlo. Henry y Karen, como también sus hijos, se cambiaron los nombres en 1980 y vivieron en varias ciudades de los Estados Unidos. En 1987, Henry fue expulsado del programa de protección de testigos por traficar cocaína. Ambos se separaron en 1989, pero llevaron a cabo el divorcio en el año 2002. En 2004 lo arrestaron en uno de los aeropuertos de Nebraska por tener drogas en su valija. En 2006 estuvo medio año preso por tener metanfetaminas. Luego de divorciarse, se casó 2 veces y tuvo un tercer hijo. En 2006, Ray Liotta incitó a Henry a entrar en rehabilitación por sus problemas con el alcohol. En 2009 fue sentenciado a 2 años de libertad condicional por intoxicación pública. 10 meses después lo arrestaron en Illinois por alterar el orden público y resistirse a ser arrestado. Por la película le pagaron casi $500,000. A Henry le encantó el film. Y sí, hermano, ¿cómo no te va a gustar que te inmortalicen con semejante película? Hay una entrevista muy popular de Henry Hill en The Howard Stern Show donde está completamente borracho. Y con respecto a Jimmy Conway, contrajo cáncer mientras estaba en prisión y murió en el año 1996. Goodfellas es una de esas películas que podría ver varias veces sin cansarme, con muchas escenas memorables que me dejaron helado o que me hicieron estallar de risa. Definitivamente de las mejores que vi en mi vida y de esas que podría volver a ver en cualquier momento sin aburrirme. Si te gustó el video, espero que lo compartas con algún amigo, que te suscribas a tus análisis de cine y que chusmees nuestro Instagram. Ahí subimos otro tipo de contenido también. ¡Hasta la próxima!